En el ejercicio 6 de circuitos en serie, también un ejercicio del libro Introducción al análisis del circuito de Boylestad, se pide determinar los valores de R1, R2, R3 y R4, conociendo que la corriente a través de la fuente es igual a 16 mA. Observen que este es un circuito que tiene unas ciertas variantes a los que venimos realizando. Observen esta simbología que se muestra acá. Esta es la simbología de tierra o punto común. Esto nos está indicando que este punto o nodo está a un potencial de 0 voltios. Vamos a colocarlo acá abajo. Observen que nos están dando también los potenciales de este nodo. Vamos a alargarlo hasta acá para que lo vean bien. El potencial de este nodo y el potencial de este nodo. No nos están dando el potencial de este nodo. Observen que el potencial de este nodo es igual a más 48 voltios, el de este más 12 voltios, el de este, si quiere podemos alargarlo hasta acá, es 0 voltios, simplemente lo dedujimos porque el símbolo es el símbolo punto común o tierra, y este hasta acá tiene un potencial de menos 20 voltios. Recuerden la definición de lo que es un potencial eléctrico. Se define potencial eléctrico como el voltaje en un punto respecto a una referencia, o en este caso a la tierra. Si tenemos a un resistor entre dos potenciales conectados, entre dos potenciales conocidos, entonces podemos determinar la diferencia de potencial aplicado a sus terminales con esos potenciales conocidos. Observen que tenemos el potencial en este nodo superior. Vamos a marcar estos nodos para que lo identifiquemos plenamente. Tenemos el potencial en el nodo 2 y el potencial en el nodo 3, y los terminales del resistor R2 están conectados a esos mismos dos potenciales, por lo que se puede determinar la diferencia de potencial que entre esos dos nodos, que va a coincidir con la caída de tensión, voltaje, tensión o diferencia de potencial en el resistor correspondiente. De la misma manera ocurre con el resistor R3. Tenemos los potenciales en los nodos 3 y 4, que son los nodos entre los cuales se encuentra conectado el resistor R3, por lo que podemos determinar la diferencia de potencial, voltaje, tensión o caída de tensión en ese resistor a través de la diferencia de potencial entre esos dos nodos. Igual ocurre para el resistor R4. Para el resistor R1, pues tendríamos que determinar primeramente cuánto es el potencial en este nodo, y después, conocido el potencial en el nodo 2, que es 48, se calcula la diferencia de potencial en ese resistor. Entonces, bien, observen que independientemente de estos brazos que se observan, este nodo se alargó hasta acá, este es un circuito serie. Los nodos 1, 2, 3, 4 y 5 son nodos del tipo secundario. En ese circuito hay un solo lazo o malla, por lo tanto ese circuito es un circuito serie. No quiero que se confundan con esta extensión del nodo. Esto es como cuando les dicen en un circuito serie cualquiera, pongan este circuito que les estoy dibujando acá, les dicen el voltaje o diferencia potencial entre estos dos nodos es igual, por ejemplo, a 5 voltios. Esto es equivalente a acortar estos brazos o estas extensiones hasta su mínima expresión y decir que el voltaje entre estos dos nodos es igual a 5 voltios. Así que no quiero que se confundan con estos bracitos que se están marcando acá. Este es simplemente para extenderlo un poco más hacia acá y no montar todo sobre el circuito, para no congestionar el circuito. Entonces, bien, este es un circuito serie. La corriente a través de la fuente es exactamente la misma corriente a través de todos los resistores. Significa que la corriente a través de este resistor es 16 mA, igual para este resistor, igual para este resistor y para este.
vamos a marcar las diferencias de potenciales, caídas de tensión o tensión en cada resistor según el convenio de signos para elementos activos y pasivos. Recuerden siempre que en un resistor la corriente pasa de mayor a menor potencial. Vamos a llamar a este BDR1. Vamos a borrar acá un momentito y marcar ese nodo como nodo 3, un poco para acá, y marcamos este voltaje como BDR2, el voltaje en este resistor BDR3 y el voltaje en este resistor BDR4. Esas polaridades están totalmente correctas. Cuando nosotros calculemos, esos voltajes nos van a dar positivos porque estamos siguiendo el convenio de signos para elementos activos y pasivos. Entonces, bien, vamos a calcular la diferencia de potencial entre estos dos nodos que coincide con la caída de tensión BDR3. Entonces, de la siguiente manera, el voltaje B23, recuerden que se marca siempre como primer subíndice. Esta es la terminología del doble subíndice. El primer subíndice indica el mayor potencial, que en este caso es el positivo, y el segundo subíndice es el menor potencial, que en este caso es el negativo y coincide con el nodo 3. Pero eso a su vez, esa diferencia de potencial entre esos dos nodos coincide con la caída de tensión o diferencia de potencial en el resistor, pues el resistor tiene sus dos terminales conectados a esos mismos dos nodos, o sea que coincide con BDR2. Y eso es igual a el voltaje mayor, que sería el positivo, el nodo 2 sería B2, menos el potencial del nodo 3 que tiene marcado el signo menos el potencial del nodo 3. Esto nos daría el potencial del nodo 2 es más 48 menos el signo de la diferencia de potencial, el voltaje en el nodo 3 que sería más 12 voltios. Esto nos da el resultado de 48 menos 12, 36 voltios. De la misma manera podemos calcular la caída de tensión en el resistor R3 aplicando la diferencia de potencial entre los nodos al cual ese resistor se encuentra interconectado. Entonces, la diferencia de potencial B3, 4, recuerden que el primer subíndice es el mayor potencial según esta diferencia que marcamos acá cuando marcamos la polaridad del voltaje. El positivo está en el nodo 3 y el negativo está en el nodo 4. Eso va a coincidir con el voltaje en el resistor R3 y va a ser igual a B3, el de mayor potencial, menos el menor potencial que sería el nodo 4. Esto sería igual a 12 menos el voltaje del nodo 4, pero que observen que el voltaje del nodo 4 está conectado a tierra, ese nodo, por tanto el voltaje es igual a 0. Entonces la diferencia potencial en ese resistor es igual a 12 voltios. De la misma manera podemos calcular el voltaje R4 calculando la diferencia de potencial entre los nodos al cual ella se encuentra conectada. Entonces decimos que fíjense que el potencial mayor coincide con el nodo 4 y el potencial menor coincide con el nodo 5, entonces sería el potencial mayor menos el potencial menor y se indica con la simbología doble subíndice B45. Eso coincide con BDR4 o la diferencia de potencial en el resistor R4 y es igual a mayor potencial B4 menos menor potencial que es B5. Pero el potencial en el nodo 4 es 0, menos este signo, el potencial menor según el signo que es menos 20. Esto hay que arrastrarlo con todo el signo que tenga ese potencial. Observen que esto nos da menos por menos da más 20 voltios. Entonces bien, ya tenemos las diferencias de potenciales en los resistores R3, R4 y R5. Nos faltaría entonces calcular
la diferencia de potencial en el resistor R1, pero para ello requiero el potencial en el nodo 1 que no lo tengo. Pero observemos que la fuente de fuerza electromotriz E, se conoce la diferencia de potencial en esa fuente, pero esa fuente está conectada entre los nodos 1 y 5. Por tanto, si se conoce la diferencia de potencial entre los nodos 1 y 5, porque está esta fuente obligando a que esa diferencia de potencial sea 100 voltios, y tenemos el potencial en el nodo 5, podemos despejar y hallar el potencial en el nodo 1. Vamos a hacer eso acá arriba. Entonces decimos que el voltaje o la diferencia de potencial de 1, 5, 1 porque la extensión de línea esta más larga es el positivo y la más corta es el negativo. Esto indica que el potencial mayor es el nodo 1 y el potencial menor es el nodo 5, así que esto es lo que indica el doble subíndice. El primero mayor potencial, el segundo subíndice menor potencial, es igual a la diferencia potencial que hay entre estos dos terminales, pero coincide con el voltaje E, que es igual a 100 voltios, después lo sustituimos. Y eso es igual a B1 menos B5. Pero E, como dijimos, vale 100. Y eso tiene que ser igual a B1, que es desconocido, menos B5, que vale menos 20. Por lo que de acá se puede despejar el voltaje o el potencial en el nodo 1, recordando que potencial es el voltaje respecto a esta referencia. Sería B1 igual a 100 menos 20, lo que nos da un valor de 80 voltios, un potencial de 80 voltios en el nodo 1. Si ya tenemos el potencial en el nodo 1 y el potencial en el nodo 2, podemos determinar la diferencia de potencial B1,2 que se corresponde con la caída de tensión, voltaje, tensión o diferencia de potencial en el resistor R1. Vamos a hacerlo. Decimos entonces que B1,2 corresponde con el voltaje o caída de tensión en BR1 y es igual a B1 mayor potencial menor potencial menos B2. Por lo que el voltaje B de R1 será igual al potencial en el nodo 1 que acabamos de calcular y vale 80 voltios menos el potencial en el nodo 2 que vale más 48 voltios. Esto nos resulta en que B de R1 es igual a 80 menos 48 igual a 32 voltios. Ya entonces con esto tenemos las caídas de tensión en cada uno de los resistores de ese circuito serie. Asimismo tenemos la corriente en cada resistor, por lo que se pudiera calcular las resistencias R1, R2, R3 y R4 simplemente con la aplicación de la ley de Ohm. Vamos a hacerlo acá a un lado. Por ley de Ohm tenemos que el valor de la resistencia R1 es igual al valor de voltaje en esa resistencia, B de R1 sobre la corriente a través de ella, que es 16 mili. Esto será igual a B de R1, que lo calculamos y nos acaba de dar 32 voltios, entre 16 mili. 32 entre 16 es 2. Recuerden que el mili es un submúltiplo que vale 10 a la menos 3 y que sube al hacer la división como 10 a la 3. Y 10 a la 3 no es más que kilo. Esto queda kilo ohmios. Vamos a borrar acá rápidamente. De la misma manera podemos calcular la resistencia R2 como el voltaje en R2 sobre la corriente 16 mili, pero B de R2 se calculó como 36 voltios entre 16. Esto nos da 2,25
Este es 16 mili, el mili sube como 10 a la 3, que es kilo, y queda 16 kilo ohmios. De la misma manera, R3 será igual al voltaje en R3 sobre la corriente de 16 mili, pero B de R3 se calculó como 12 voltios entre 16 mili es igual a 0,75 kilos. Y R4 será igual a B de R4 sobre la corriente a través del resistor, que también es 16 mili por ser un circuito serie. B de R4 nos dio 20 voltios entre 16 mili es igual a 1,25. Pero el mili pasa como kilo y queda la unidad ohmios. Entonces ya tenemos los valores de los resistores R1, R2, R3, R4. Podemos verificar si estos resultados que obtuvimos están correctos. Vamos a hacer una prueba rápidamente. Observemos que podemos combinar estos resistores en un resistor equivalente y convertir este circuito en un circuito equivalente de la siguiente manera. Esta R equivalente sería la suma de las resistencias que acabamos de hallar. Nos da un resultado de 6,25 kilo ohmios. La fuente es exactamente la misma fuente de 100 voltios. Vamos a calcular esta corriente. Esta corriente en la resistencia equivalente debe ser exactamente la misma corriente en el circuito original, en las resistencias en serie originales. Y por supuesto la misma corriente a través de la fuente. Recuerden que este es el único circuito que, además de estar en serie, también está conectado en paralelo. Y el voltaje a través de este resistor es exactamente el mismo voltaje de la fuente. Esto de que los voltajes en paralelo son los mismos es debido a la ley de voltaje de Kirchhoff. Eso se puede verificar fácilmente. Y por ley de Ohm calculamos la corriente I. Y será igual al voltaje en ese resistor equivalente, que es 100, sobre la resistencia equivalente, que es 6,25 kilos. Nos da 16. El kilo es 10 a la 3 y sube como 10 a la menos 3 y 10 a la menos 3 mili. Y la unidad correspondiente, que es ampere. Entonces observen que nos ha dado la misma corriente en el circuito, en la R equivalente del circuito equivalente, que en el circuito original, por lo que podemos suponer que los valores de resistencia calculados están correctos.